ayer yo realizaba un análisis de qué pasaría si nos quedamos trabajando ese problema. Fíjense que el hablar de recursos y materiales didácticos es un tema muy amplio, porque recursos y materiales didácticos es desde el pizarrón, el lapicero, las hojas, la almohadilla que se utiliza para borrar el pizarrón, los carteles, el, lo que puede ser una esfera, lo que puede ser una calculadora, una computadora, una laptop, un proyector, un teléfono celular, una aplicación en internet. O sea que la connotación que lleva ese término de materiales didácticos y recursos didácticos es muy amplia. Ahorita les voy a explicar yo que tienen que trabajar lo que es el diagrama Ishikawa, que es un diagrama que sirve para determinar cuáles son las causas del problema. Sin embargo, yo pensaba el día de anoche que si se quedara ese problema de la poca utilización de materiales didácticos, a la hora que hagamos ese análisis nos vamos a encontrar con una dificultad. Y la principal dificultad es de que el problema no es la poca utilización de materiales didácticos. Eso viene siendo la causa de otro problema que se presenta en el establecimiento educativo. Entonces, eso vendría a cambiar totalmente lo que es el FODA. ¿Por qué razón? Porque el problema no es la poca utilización de materiales didácticos, sino que el problema podría ser, en este caso, o habría que analizarlo, el uso de metodología tradicionalista. ¿Y por qué les menciono esto? Si se está aplicando una metodología tradicionalista, obviamente no se está utilizando el material y el recurso didáctico innovador en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, si ese problema se deja como prioridad, a la hora que ustedes trabajen el diagrama Ishikawa, se van a encontrar con una serie de dificultades a la hora de establecer cuáles son las causas del por qué se utiliza poco material didáctico. Y como les explicaba en un video que les envié el día de ayer, se tienen que establecer por lo menos 4 sujetos de análisis que están relacionados con el problema. Y al hablar de poca utilización de material didáctico, prácticamente vamos a encontrar relación y causas en el papel del docente, de repente en el papel del Ministerio de Educación, pero no vamos a encontrar una relación congruente y coherente con alumnos y padres de familia. Entonces, eso va a dificultar la construcción de este diagrama Ishikawa, y este diagrama Ishikawa es un punto clave que nos va a permitir establecer propuestas de solución, y de allí va a salir nuestro proyecto. Entonces, esto va a ocasionar dificultad porque el problema no es ese. Sí es cierto que ustedes lo determinaron en su FODA como algo, ¿verdad? Que se evidenció, que los profesores, que el director, que los estudiantes les indicaron. Pero si analizamos profundamente, el problema no es ese. Ese solo viene siendo un efecto de un problema más. Entonces, trabajar sobre esa temática va a dar mucho problema y va a ocasionar que no trabajemos bien el proyecto. Entonces, se preguntarán ustedes, ¿qué sería lo conveniente o qué podemos hacer? Yo sugiero lo siguiente. Ustedes platicaron con el director y me indicaron de que el tema de lo que era el tratamiento de desechos sólidos ya se había abordado, que el tema de la tecnología también en años anteriores en un proyecto se había hecho. Sin embargo, como también lo que pretendemos es que ustedes trabajen en un proyecto innovador, un proyecto diferente. Generalmente los grupos de proyectos siempre han trabajado lo que es lectura, problemas de medio ambiente y problemas de interés y motivación de los estudiantes, de metodología tradicionalista. Pero en reunión con el equipo de proyectos platicábamos de que queremos que los proyectos tengan otro enfoque. Salió ese tema, y como lo tenemos en nuestro FODA, de la falta del manejo inadecuado de la tecnología de la información y la comunicación. Esto obviamente es un tema
muy amplio también, que de ahí sí podría desprenderse el proyecto, pero sin embargo, si ya se trabajó sobre ese mismo tema, no podremos ubicarnos ahí. Mi sugerencia va en función que de repente se pueda tomar este tema, pero abordando algo específico. Y ahí vamos a hacer una relación entre lo que ustedes mencionaban de que no se utilizan materiales de repente que sean novedosos, innovadores, o la clase es muy tradicionalista, y podríamos, en lugar de dejar la falta de implementación de las TICs, hablar de otro problema como por ejemplo la falta de utilización de herramientas, se me ocurre, o aplicaciones digitales para la enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque entonces ahí ya vamos a abordar un tema específico que son herramientas o aplicaciones. Entonces, nuestro proyecto lo podríamos trabajar sobre una orientación a docentes y a estudiantes sobre algunas aplicaciones que son fáciles de utilizar y que pueden implementarse en el aula. Porque entonces ya no estaríamos abarcando el tema total de TICs, sino que nos estaríamos enfocando ya en algo muy específico. Y fíjense que sería muy interesante trabajar algo así, porque incluso la misma situación que vivimos hoy en día por la coyuntura nacional del coronavirus y que hace que estemos trabajando la educación de forma virtual, ha reflejado como principal problema que hay mucho desconocimiento de utilización de un montón de herramientas que nos pueden servir. Aquí muchos estamos haciendo la lucha de aplicar, de conocer algunas cosas que de repente son sencillas, pero que no se conocen. Entonces, el docente a veces se ha limitado a trabajar solo con grupos de WhatsApp, cuando realmente hay muchas cosas que de manera virtual se pueden hacer. Entonces, yo sugeriría de repente que cambiemos ese tema de la falta de aplicación de las TICs y que lo dejemos como falta de aplicación de herramientas digitales para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, el tema de la poca utilización de recursos se quedaría, no lo vamos a cambiar, pero haríamos nada más una readecuación del tema de las TICs para trabajar lo que es nuestro proyecto. De manera que no sea tan general lo que nosotros vamos a realizar y, y que tampoco vayamos a tener problemas si nos quedamos con ese tema del uso de recursos y material didáctico. Es mi sugerencia. Estoy casi completamente seguro que el director, el profe Elder, pues va a dar su visto bueno para que se trabaje este tema. Realmente con él lo que tenemos que hacer es consultar únicamente, decirle nosotros vamos a trabajar este tema y pues queremos conocer su opinión, porque no es el licenciado Elder el que les va a aprobar el tema, sino soy yo. Y creo que no va a haber inconveniente, porque la misma situación que nos ha hecho trabajar de manera virtual a todos los docentes en todos los niveles, ha hecho que veamos que tenemos problemas, que tenemos dificultades en el uso de herramientas. Entonces, de repente el proyecto de ustedes podría enfocarse hacia eso, a una orientación a docentes y a estudiantes, e incluso de repente hasta padres de familias sobre estas herramientas. Y se podría trabajar un proyecto muy bueno, muy novedoso, que sería útil porque ustedes llegarían a enseñarle cosas nuevas a los docentes que se pueden trabajar y que tendría aplicación. Dado a que la modalidad de telesecundaria implica de que los establecimientos cuenten con el equipo para trabajar, no sería dificultoso allí con ustedes. Porque también ustedes mencionan dentro del FODA que sí hay conexión a internet, hay un laboratorio de computación, hay cañoneras. Entonces, el establecimiento cuenta con todo el equipo necesario para poder implementar un proyecto de este tipo. No tendrían dificultades en hacerlo y estaríamos fortaleciendo lo que es esto. Pues
Es la sugerencia que yo les hago. Y a la hora de trabajar ese tema, cuando hagamos el diagrama de Ishikawa, no vamos a tener ningún problema, porque sí vamos a poder analizar bien por qué este es un problema para los docentes, por qué este es un problema para los estudiantes, por qué este es un problema a nivel de Ministerio de Educación y por qué también es un problema para padres de familia, porque sí está muy relacionado con estos 4 sujetos. No sé, me gustaría escuchar lo que piensan de lo que les comenté. ¿Les doy el tiempo? Sí, licenciado, disculpe, en relación a lo que usted está mencionando, entonces, digamos, el proyecto se haría con padres de familia, docentes y estudiantes, o cómo se aplicaría ahora con todo esto que está cambiando, porque sí he estado investigando un poco sobre los recursos y materiales y es un tema demasiado amplio. Sí, mire, ahorita no nos adelantemos a hablar lo que vamos a hacer en el proyecto, porque no quiero que caigamos en ese error de empezar a hablar de las actividades de ejecución cuando no hemos realizado esto. Tal vez hay un poquito de confusión en cuanto a que mencionamos ahora docentes, estudiantes, padres de familia, sino que a la hora que hagamos el diagrama Ishikawa, nosotros tenemos que incluir a 4 categorías o 4 sujetos relacionados con el proyecto. Entonces, estos sujetos por el tema que trabajaríamos serían, siempre tienen que ser docentes y estudiantes. Le agregaríamos lo que es Ministerio de Educación y padres de familia. Más no necesariamente vamos a trabajar con el Ministerio de Educación, perdón, y con padres de familia. Porque imagínense, o sea, el Ministerio de Educación tiene cierta injerencia acá en el tema, pero no vamos nosotros a ir a capacitar a la gente del Ministerio de Educación. O sea, se va a tomar solo como un sujeto de análisis. Con padres de familia podría ser o no, ya más adelante se va a determinar cuando ya tengamos formulada una idea de proyecto, si es viable hacerlo o no. Pues, licenciado, con relación a usted, cuadro de habilidad y factibilidad, el porcentaje era muy bajo. El porcentaje tiene que ser mayor de 6 o 7, o ¿cómo sería el porcentaje que se tiene? Es que mire, si ustedes llegan a evaluar, se presentan un cuadro de viabilidad y factibilidad con el problema priorizado con 6 puntos o con 5 puntos, lo que le va a decir la terna evaluadora es de que pues, ese problema tampoco era viable porque puntea muy bajo. Entonces, ahí sí se tiene que hacer una modificación de manera que el problema priorizado por lo menos llegue a 8 o 9 puntos. El resto de problemas sí están punteados muy bajos, pero vaya ahí no habría tanto problema, aunque sí es necesario de repente hacer algunas modificaciones. Pero en el caso del problema priorizado, ese problema sí debe de puntear más alto, porque por ejemplo acá en el trabajo que ustedes me presentaron, puntea 6.45, es una calificación muy baja para que sea el tema que nosotros vamos a elegir. De repente, pues en base al análisis que ustedes hicieron, colocaron ahí el puntaje, ¿verdad? Como ustedes lo consideraron, pero sí sugiero de que por favor le eleven un poco el punteo para que por lo menos mínimamente alcance un 8 o un 9. El problema priorizado, que ese es el más importante acá. Entonces, licenciado, ya no se utilizaría lo que es, recursos y materiales y no se cambiaría las TICs para las TICs, o no. La verdad es que sí me confundí un poco con esto. Sí, mire, bueno, en primera instancia lo que tendríamos que hacer es cambiar ese tema de las TICs por el que ya le sugerí. En segunda instancia, muy certero lo que me menciona Helen, porque sí el cuadro de viabilidad tiene que cambiarse, porque ahora el que debe puntear más es ese tema de la aplicación de herramientas tecnológicas. Entonces, ahí tiene que puntear más ese
y al de materiales didácticos, que es el que habíamos priorizado, puntearle un poco menos. Sí hay que hacer allí un cambio. Y hay que hacer un cambio en la redacción de ese problema de las TICs, no solamente en el FODA. Mire, hay que hacerlo, ese cambio desde el FODA, desde la descripción del FODA, el listado de problemas priorizados, ahí hay que hacer el cambio, y también el cambio en el cuadro de viabilidad y factibilidad. O sea, por cuestión de títulos, pues, porque si algo debe de tener nuestro informe es de que el mismo nombre debe anotarse en todas partes.